Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. Bienvenidos de nueva cuenta a su programa Consejero Empresarial. En esta ocasión tocaremos un tema muy importante en materia laboral y es definir el concepto de fuente de trabajo y qué obligaciones nos conlleva este concepto. De nueva cuenta invitamos a un experto, al maestro Salvador López. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente a su programa. Gracias. Bien, maestro, pues comencemos a tratar de definir a una óptica distinta este fenómeno. Bueno, excelente. Estamos muy acostumbrados a hablar del concepto de empresa, ¿no? Prácticamente todo lo comprendemos, pero cuando hablamos de la empresa directamente como generadora de relaciones laborales y en sus responsabilidades laborales, debemos de hablar del concepto de fuente de trabajo. La Ley Federal de Trabajo y otras normas reconocen este concepto. Al final del día, lo primero que es importante tener en claro es que la fuente de trabajo es algo diferente al patrón y es algo diferente a los trabajadores, inclusive es algo diferente a la relación laboral. La fuente de trabajo es ese espacio que genera riqueza, que genera la oportunidad de que exista esa relación personal subordinada a la que le llamamos relación de trabajo y tiene normas muy peculiares que cumplir. Inclusive la Ley Federal del Trabajo nos llega a decir que el trabajador ni siquiera tiene la obligación de saber cuál es el nombre del patrón siempre que tenga identificado cuál es la fuente de trabajo. En los juicios inclusive también se puede llamar a juicio a la fuente de trabajo. Ya después se determinará quién es el patrón que deba presentarse como tal, pero el juicio puede ser admitido contra la fuente de trabajo ubicada en tal domicilio y con tal giro. ¿Y cómo podemos diferenciar de repente los términos jurisprudenciales que nos dicen de unidad económica? Hablando en materia de reparto de utilidades, cuando se está hablando de unidad económica, ¿lo podemos asimilar o son en distintas situaciones? Técnicamente son conceptos diferentes, pero para efectos prácticos estamos hablando de lo mismo. La unidad económica de servicios es una manera de decir que aunque existan más de una razón social en una fuente de trabajo o en una empresa, las responsabilidades laborales o fiscales surgen de que al final del día se trata de una sola unidad económica de servicio, de trabajo, de generación de riqueza. Un trabajador promedio no debe de saber si existen 1, 2, 3, 4, 5 razones sociales dentro de la empresa, que son las que generan la riqueza, que son las que pagan nóminas, que son las que tributan. Al trabajador le da exactamente igual y nosotros sabemos que a veces las estrategias fiscales tienden a simular que es nada más una de las fuentes de trabajo o que es otra, cuando realmente en la práctica es una sola unidad económica de servicio en una misma fuente de trabajo y eso genera ante las autoridades, entre las propias normas, responsabilidades concretas, en vez de ser separadas, responsabilidades integrales. Entonces podemos separar la parte económica, efectivamente son para esos efectos de tratamiento monetario, que puede ser recaudación de impuestos, causaciones de cuotas obrero, etcétera, reparto de utilidades principalmente. Y por otro lado encontramos esa unidad laboral que es la fuente de trabajo. Correcto. ¿Cómo se tiene que regular, cómo tiene que cuidar para poder, pues es el lugar donde se va a generar la riqueza para ambas partes, patrón como trabajador? ¿Qué es lo que primero se tiene que hacer para darle esa solidez? Pues lo primero que tenemos que hacer es entender, comprender y observar que la fuente de trabajo es algo diferente a las personas que integran la relación laboral, es decir, patrón-trabajador. Una vez que lo comprendamos, también tenemos que saber que la fuente de trabajo, al final del día, también va a ser sujeto de derechos y obligaciones, independientemente de las que tenga el patrón, independientemente de las que tengan los trabajadores. Estamos muy acostumbrados a pensar que con que la empresa tenga su licencia de giro, la que le otorga el ayuntamiento o algún permiso especial de acuerdo al giro, ya está cubierta la parte de la empresa o la parte de la fuente de trabajo, cuando no. El reglamento laboral, el que tiene que ver con inspección, la Ley Federal de Trabajo y algunas otras normas especiales, específicamente regulan obligaciones para la fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque la fuente de trabajo, además de generar riqueza, además de ser la sede de la fuente de trabajo de forma normal, también tiene obligaciones
puesto que de inicio aglomera a personas organizadas con procesos que inclusive muchas veces son riesgosos. Naturalmente la transformación de la materia o muchos tipos de giros tienen su grado de riesgo, y por tanto la fuente de trabajo como unidad, sin un responsable tan concreto, sino todos como responsables, tanto el patrón como los trabajadores como el sindicato, tienen normas que cumplir, ¿ok? Y aquí es donde, cuando comprendemos el concepto de fuente de trabajo, podemos encontrar esa sintonía, esa coherencia entre otras figuras del derecho que hemos venido explorando poco a poco. Esto me resalta mucho, porque podemos hablar de comisiones mixtas, podemos hablar de normas oficiales mexicanas para poder regular y salvaguardar. Ya hemos hablado con su apoyo sobre las comisiones mixtas, donde interviene la voluntad de esta relación, tanto patrones como representante patronal como representante obrero. Claro. Sin embargo, en materia de normas oficiales mexicanas que tienden a proteger la integridad de las personas, ahorita me llamó la atención con esa transformación, o hasta el simple cargar objetos pesados, pues existen. ¿Qué es y cuáles serían las más aplicables a su consideración y cómo operarlas? Muy bien, hay muchos giros que puede tener una empresa, y por tanto que sean adecuadas las normas oficiales mexicanas a una empresa, pues tiene que ver naturalmente con su giro. Hay algunas que son generales, se aplican a todas las fuentes de trabajo, y hay otras que son muy especializadas. Quiero hacer la aclaración en este momento que la fuente de trabajo implica muchos, pero muchos aspectos. La fuente de trabajo requiere el cumplimiento de normas desde lo mínimo hasta lo complicado, y esas normas son obligatorias, son de observancia general, no importa que las conozca o no las conozca el patrón o los trabajadores, deben de aplicarse. Hay normas muy simples, ¿como cuáles? Hay normas para la instalación de comisiones mixtas, hay normas de iluminación, de ruido. Esas son muy obvias, muy naturales. Equipo de seguridad. ¿Qué tipo de herramientas de trabajo requiere un trabajador en una línea de producción? Desde simplemente unos lentes de seguridad, protectores de orejas, hasta otras cuestiones como pueden ser los cintos que te protegen la espalda a la hora de cargar. Y hay otras muy especializadas, como puede ser radiaciones. Entonces, habrá que hacer un diagnóstico, un análisis de cada empresa para definir qué es lo correcto. Eso que dice el maestro, definitivamente, pues la propia ley de normatividad y metrología pues nos establece como normas oficiales mexicanas obligatorias. Sí, a mí me llama mucho la atención en una ocasión. Estábamos en un almacén y vimos racks muy elevados con mercancía, y pues pintado el paso del personal. Circulación. Así es. Y de repente pues iba con el gerente y vi que por abajo, entre los racks, pasó con singular alegría un empleado. Le dije, oye, ¿por qué pasó así? Es que se genera este puente para poder cruzar, como túnel, perdón. Le dije, oye, pero pues si se cae eso, ¿tú crees que se muera uno? Pues quizás no se muera, pero sí queda mal. Entonces, ¿para qué están estas líneas? Claro. Él no estaba empapado, estaba más en cuestión operativa, pero me da atención porque acaba casualmente de haber leído esa norma de los racks. Me llamaba la atención, dije, bueno, ¿qué está sucediendo? Claro. Entonces, si hablamos de las generales, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser? Porque estas son muy especializadas, como mencionaba también, el manejo de ciertos productos o cierta maquinaria. ¿Cuáles serían las generales? Y sobre todo, ¿cómo poderlo dominar? Porque pues, el empresario, su trabajo es generar esa fuente de empleo. El trabajador, pues, genera esa carga. ¿En quién recae y qué especialidad debe tener? Porque son demasiadas. Claro. Bueno, es una excelente pregunta. Sabemos que en una relación laboral siempre debe haber un contrato y nómina, o un reglamento interno de trabajo, pero no tenemos certeza de qué normas vamos a aplicar en cada fuente de trabajo. Naturalmente hay que hacer un diagnóstico, un análisis, pero hay especialistas en cada materia. Si a mí me preguntas que interprete y que pueda comprender los alcances de una norma relacionada con ruido, con iluminación, definitivamente no tengo esa área de expertise. Hay un lenguaje técnico para medir la iluminación, para medir el ruido. Obviamente, dependiendo cada NOM, puede haber un especialista. Normalmente hay ingenieros en temas técnicos de iluminación, de ruido. Hay ingenieros en diversas materias, especialidades, profesiones que saben el tema y además están certificados. Si uno acude a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tanto la federal como la local, existen bases, existen ya catálogos de profesionistas que tienen la certificación
para cumplir con tal o cual norma, para cumplir con ciertas normatividades muy peculiares, ¿ok? Las que se repiten mucho, insisto, pues son las de almacenes, la del equipo de seguridad, temas de protección civil, temas de comisiones mixtas, es lo que más se repite. Muy bien, entonces, como recomendación ante el panorama que nos pinta para este año 2016, ¿cuál sería la recomendación? Porque hacemos caso omiso en muchas fuentes, claro, muchas fuentes de trabajo. ¿Cuál sería la primera recomendación? Además de acercarse a un experto, claro, ¿qué tiene que ser? Primero hay que generar conciencia que la fuente de trabajo requiere el cumplimiento de ciertas normas que tal vez no tenemos tan presentes. Segundo, hay que encontrar sintonía entre todo lo demás que hemos visto, ¿ok? Cuando tenemos a las comisiones mixtas, la comisión mixta es la que entra en acción para cumplir esas normas. Porque ¿a quién le interesa que se cumpla una norma? A todos. No es un tema del patrón, no es un tema del trabajador, es un tema de todos, ¿ok? Y las comisiones mixtas de forma natural tienen competencia, tienen atribuciones para estar revisando que se cumplan las normas que son aplicables y después acudir a la Secretaría del Trabajo con especialistas certificados. Hay demasiados especialistas dependiendo la materia, inclusive dentro de cada NOM hay subespecialistas. Entonces hay que acercarse a la Secretaría del Trabajo con especialistas. Nosotros ya conocemos algunos especialistas en cada materia y asegurar con los dictámenes, estudios y procedimientos ante la comisión mixta el cumplimiento de las normas que aplican a la fuente de trabajo. Y no hay ninguna duda de que cuando llegue la Secretaría del Trabajo, tanto la estatal como la federal, que ahorita mismo son muy fieles a su obligación de cumplir las inspecciones al trabajo, van a verificar que estemos cumpliendo las normas y las normas en general, desde la ley, reglamentos y normas, aplicables a la fuente de trabajo. Y te lo van a pedir en el momento, no es tan viable decirles, te cumplo en 15 días, no. Van a que en ese momento les cumplas, que les demuestres y les acredites que estás cumpliendo con las normas. Entonces hay que tener esa conciencia de que se tiene que cumplir esas normas, de que se tiene que proteger a la fuente de trabajo y que hay que hacerlo antes de que te llegue esa inspección. Ahorita la estadística nos dice que es muy probable que durante este año 2016 nos toque atender en la empresa, sea cual sea la empresa, inspecciones del trabajo relacionado con cumplimiento de fuentes de trabajo. Maestro, disculpe, vamos a hacer un pequeño corte. No se retire, que continuamos con su programa Consejero Empresarial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.